para que lo tengan después. Y vamos a hacer la primera máquina virtual. Nuestra primera máquina virtual, la idea es que le den un nombre descriptivo, puede ser el nombre de ustedes. Yo puedo usar el nombre de la sección para diferenciarlo. Usar el nombre de la sección. Nosotros somos 103A. Ya chicos, entonces, denle un nombre a su máquina, pónganle su nombre para que sepan quién la está haciendo. Sistema operativo que vamos a utilizar, Microsoft Windows. De hecho me muestra una gama de sistemas operativos a virtualizar o plataformas, Solaris, Linux, IBM, Mac OS, otros. Microsoft Windows, sistema operativo, Windows 7 32 bits, el que vamos a virtualizar, ¿ya? Windows 7 32 bits, que es el ISO que tenemos a mano. El que está en el escritorio, ese es, ¿ya? Windows 7 32 bits. Porque este tiene arquitectura 32 bits. Es la versión de 32 bits, por eso. ¿Ya? Entonces, Windows 7, 32 bits. Luego nos pregunta cuánta RAM vamos a utilizar. En esta máquina virtual la vamos a trabajar con 512 MB de RAM. 512. 512 es el requisito mínimo para levantar un sistema operativo Windows 7 de tipo profesional o de tipo, ¿cierto?, premium, home premium. ¿Ya? No pueden pasarse más que la RAM que tiene el equipo físico. De hecho aparece ahí, ¿cierto? Esto Lenovo, ¿cuánto tiene el RAM? 8. Tiene 8000 megas, 108 gigas. Por lo tanto yo no puedo hacer una máquina virtual de 8 gigas. No se podría iniciar. 512 megabytes de RAM. ¿Bien hasta ahí? Ya, la RAM la podemos cambiar más adelante, la podemos modificar siempre y cuando la máquina esté apagada, siempre y cuando esté una máquina real. Es como abrirle y ponerle otro módulo en un slot desocupado. 512 MB de RAM. Siguiente. Luego me pregunta que vamos a crear un disco duro virtual. Recuerden que el disco duro virtual para nosotros va a ser muy similar al disco que tiene físico el PC. Por ejemplo, si este PC tiene un disco SATA, la máquina virtual va a ser un disco SATA, ¿cierto? Si fuera IDE, IDE. Si fuera SSD, SSD. Entonces trata de hacerlo lo más parecido a la arquitectura física del equipo anfitrión. Lo otro importante, nunca hagan un disco duro virtual de más tamaño que el disco que está instalado físicamente, ¿cierto? Si, no, o sea, no voy a poder hacerlo, no voy a poder hacer una máquina más grande. ¿Ya? Entonces, crear disco duro virtual, perfecto. ¿Ya? Luego me dice, ¿qué tipo de disco duro virtual va a ser? ¿Ya? El disco duro virtual puede ser de tipo VDI, puede ser de tipo VHD o VMDK. ¿Qué diferencia una arquitectura con otra? ¿Ya? La diferencia es que si yo hago el disco duro virtual de esta máquina, .vdi, es un disco que yo lo voy a poder llevar a otro programa VirtualBox y va a funcionar exactamente igual. Es decir, en la casa tengo un PC con VirtualBox, yo aquí exporto la máquina, en mi casa la importo y corro, ¿ya? En cambio, si yo voy a trabajar con otro software de virtualización, por ejemplo, VMware, tendría que hacerlo de tipo VHD. Es decir, lo hice en VirtualBox, pero después lo emulo o lo levanto en otro programa, que es compatible. Y en el caso de VMDK, es para poder levantarlo en un software de virtualización que tiene Microsoft y se llama Hyper-V. ¿Ya? Entonces, no solamente existe VirtualBox, existen otras alternativas. Como nosotros vamos a trabajar solamente con VirtualBox, ¿qué tipo de disco? VDI, ¿cierto? Virtual Disk Image. Perfecto. Perfecto. Ya, luego me pregunta, ¿cómo quiero hacer este disco? Hay dos opciones, dice reservado dinámicamente y otra dice tamaño fijo. ¿Cuál es la más recomendada de las dos? Reservado dinámicamente. ¿Qué significa, jóvenes, que sea tamaño fijo? Miren el siguiente ejemplo. Supongamos que este es el disco anfitrión, ya, este es un disco de 1 terabyte de la máquina anfitriona, y yo estoy haciendo una máquina virtual ahora, y a esa máquina le digo, haga un disco de 25 gigabytes. Entonces, si yo lo elijo tamaño fijo, lo elijo como tamaño fijo, inmediatamente mi disco anfitrión va a perder ¿cuánto? 25 gigas. Esté encendida o esté apagada la máquina, reservó 25 gigabytes. Entonces ya me va a quedar mi disco nativo más pequeño. Si yo lo declaro como reservado dinámicamente, lo que va haciendo es que ese disco va a ir creciendo con el tiempo hasta llegar al máximo
de 25 GB. Es decir, a una máquina virtual hoy día, les digo que el disco sea de 25 GB, pero a lo mejor va a estar ocupando 3 GB, 4 GB. Entonces es más pequeña. ¿Ya? Por eso les recomiendo, si no hay mucho espacio en disco duro, háganlo como reservado dinámicamente. ¿Ya? Reservado dinámicamente. En esta ocasión lo vamos a hacer reservado dinámicamente. No vamos a hacer 25. Vamos a hacerlo más pequeño. Luego de reservarlo dinámicamente, recuerden que así va teniendo un crecimiento escalable. Nos dice cuánto va a tener para la instalación. Nosotros vamos a hacer un disco de 20 gigas. Ya, 20,00. Esa es la instalación mínima o el tamaño mínimo que requiere. Como lo hicimos reservado dinámicamente, no va a descontar 20 gigas inmediatamente del disco anterior, sino que va a ocupar hasta como máximo 25 gigas. ¿Ya? ¿Van bien, cierto? ¿Sí? Después, si lo muevo en otra máquina, ¿se puede cambiar? A ver, el disco duro no. Puedo agregarle otro disco duro, pero ya no puedo ni agrandarlo ni achicarlo. Lo que sí puedo es ponerle otra unidad. Ah, ya, agregar una unidad. Claro, puedo agregarle otro disco duro y así simular un PC con 2 discos duros. O agregarle más RAM o agregarle más procesador, pero no disco duro. El disco duro ya queda de ese tamaño. Exacto. Listo, 20 GB. Y se crea un disco, o se crea, perdón, un PC a modo de plantilla. Lo que vamos a hacer ahora es editarlo. Tenemos que editarlo. Apáguenlo, no lo estén levantando todavía. ¿Ya? Tienes que apagarlo para hacer los cambios. Entonces, van a ir a la configuración de esta máquina virtual. ¿Ya? Botón derecho sobre la que se creó recién. Y vamos a empezar a editar algunos parámetros que necesitamos de esta máquina. ¿Ya? Tenemos varias pestañas de personalización en las cuales podemos todavía hacer cambios. Vamos a entrar a la que dice Sistema, que es la segunda del listado, y lo primero que vamos a hacer es cambiar algunas cosas de la placa madre. ¿Ya? Por ejemplo, de la placa base o placa madre le vamos a quitar la opción de disquete. La vamos a desmarcar. Porque nuestra placa obviamente no tiene disquetera, ¿cierto? Entonces en algún momento me preguntar si tengo disquetera. No tengo disquetera. Pero sí tengo disco duro y unidad óptica. Y lo otro que van a hacer inmediatamente, donde dice orden de arranque, es cambiar el orden. Van a dejar que la unidad óptica esté en el primer lugar y el disco duro en el segundo lugar. ¿Ya? Recordad que nosotros vamos a instalar desde un archivo ISO que simula un disco de DVD que va a estar puesto en una bandeja. Y de ahí vamos a hacer la instalación. Entonces, la disquetera la eliminamos, la desmarcamos y ponemos la unidad óptica en primer lugar y disco duro en segundo lugar, con las flechas de arriba abajo. ¿Ya? Esto es muy similar a lo que vimos el otro día en el orden de arranque en el BIOS, ¿cierto? Seleccionamos el orden de arranque. Ya. Lo segundo que reviso es donde está la pestaña procesador. Ahí me aparece la cantidad de CPU, procesadores o núcleos que tenga el equipo anfitrión. Por lo tanto, ¿cuántos CPU tiene o núcleos Lenovo? Tiene 8 CPU, ¿cierto? Dice 8. Por lo tanto, ¿cuántas máquinas podría levantar simultáneamente? 7. ¿Por qué no 8? Porque tiene que haber un núcleo para el sistema anfitrión, ¿cierto? Perfecto. Siempre eso indica la cantidad de máquinas simultáneas que podríamos levantar. Eso no significa que no pueda hacer 10 máquinas virtuales. Yo puedo tener 10 o 20 máquinas virtuales, pero ¿cuántas puedo iniciar al mismo tiempo? Según la cantidad de CPU. ¿Ya? Entonces la dejo por defecto, dice que usa un procesador o una CPU, de acuerdo a la cantidad de núcleos físicos. Ahí no hacemos ningún cambio. Pantalla. Vamos a la pestaña que dice pantalla. En pantalla aparece la cantidad de megabytes que tiene la tarjeta gráfica, ¿cierto? Y una tarjeta que da a entender que esa tarjeta o memoria de video es una tarjeta integrada. No necesito darle más tamaño. ¿Por qué? Porque es una máquina que la voy a ocupar para jugar, ¿cierto? Una máquina que me interesa visualizar, quizás por un puerto HDMI o VGA, lo que tenga. Nada. Si esta fuera una máquina en la cual yo quisiera aplicar juegos y por rendimiento quiero que se visualicen de forma correcta, debería agregar lo que es aceleración 3D, que aparece más abajo. Esa aceleración 3D es lo mismo que poner una tarjeta PCI de video de alta calidad. Eso es lo que hace. ¿Ya? Entonces, no necesito, la dejo por defecto la memoria de video, nada más. Vamos a almacenamiento, que es la otra pestaña que sigue.
El almacenamiento, si ustedes se fijan por defecto, ¿qué tipo de controladora tiene esta placa? SATA, ¿cierto? De acuerdo a los PC. Si mi PC fuera SSD, aparecería controlador SSD, o IDE, o SCSI. Y tiene dos puertos ocupados. Uno está para la bandeja de CD, que está vacío, y el otro está para el disco duro que estamos creando. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahí, ¿cierto?, es montar en el lector de CD la imagen ISO de Windows 7. Entonces pincho, ¿cierto?, la unidad que dice vacío, y a la derecha aparece un símbolo de CD, ¿cierto? Y ahí busque el archivo de Windows 7 y lo carga. Busque y lo monta en esa bandeja. Técnicamente lo que está haciendo ahí es poner en la bandeja CD, ¿cierto?, un DVD. Un DVD. ¿Hasta cuántos dispositivos SATA podría tener este equipo que estamos haciendo? Hasta 4, ¿cierto? 4 aparatos SATA. Podría ser 3 discos duros, un lector, o 2 lectores y 2 discos duros. ¿Tienes que montarlo ahí al lado? ¿Lo monté? Sí. Tienes listo. Tienes que buscar la ruta y cargarlo. ¿No? Perfecto. Pusieron el ISO. Incluso dice en el OTI donde. Ya. Recuerden, controladora SATA, hasta 4 dispositivos podría tener este PC virtual que estamos haciendo, ¿ya? Hasta 4. En audio, la pestaña que sigue arriba, no vamos a hacer ningún cambio específico. Por defecto me muestra que una tarjeta audio Intel, ¿cierto? Core Audio, que es una tarjeta genérica de audio, no tiene nada en especial, ¿ya? Asume que la placa es de ese tipo. En la pestaña Red, ¿cierto?, ahí podemos visualizar que podría tener hasta 4 tarjetas de red, 4 adaptadores, ¿sí? En el caso que fuese un servidor, lo aplicaríamos 4 tarjetas de red por separado, por ejemplo, ¿ya? Como para nosotros va a ser un PC, vamos a hacer que tenga solamente una tarjeta de red, y la tarjeta de red la vamos a cambiar al modo red interna, ¿ya? Entonces la tarjeta que tengo la cambio, ¿cierto? Dice conectado a red interna. Red interna. Luego despliego una pestaña que dice avanzado, que está oculta y que me muestra un listado más de opciones. De ahí va a aparecer, por ejemplo, simula la tecnología de la tarjeta. Me dice que es una Intel Pro, una tarjeta de, ¿cierto?, una tarjeta integrada a la placa. En algunos casos podría ser una tarjeta Realtek, ¿cierto?, ASUS, de acuerdo a la marca o la placa que tenga mi equipo anfitrión. Ahí me detectó una Intel. Y lo que cambian ahí, dice modo promiscuo, lo cambian a permitir todo. Entonces mi tarjeta de red quedaría red interna y luego modo promiscuo, permitir todo. Ya. Algo más que se pueden fijar abajo, dice dirección MAC. ¿Vale? ¿Cierto que es al final? Dirección MAC. Es importante que las máquinas son individuales, por lo tanto las máquinas virtuales son todas distintas, ¿ya? Es decir, cada una tiene su propia dirección MAC y su tarjeta de red. Aunque sea una máquina virtual, es diferente una a la otra. Yo puedo hacer dos máquinas muy similares, con la misma cantidad de RAM. Las puedo hacer, ¿cierto?, con el mismo tipo de disco duro, todo igual, pero ¿qué tienen distinto? La marca. La marca. Eso hace que sean diferentes uno en el planeta. Perfecto. Seguimos en puertos. Si se fijan, aparecen dos tipos de puertos que pudiese tener esta máquina virtual. Dice puertos serie y más arriba USB. ¿Ya? Los puertos serie son puertos que ya no están implementados en nuestro equipo, pero sí están en los tarros viejos que tenemos al fondo, pero aquí no están. Y los que aparecen también son los puertos USB. ¿Qué tipo USB tomó por defecto? Dice que la versión 1.1. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuántos puertos USB va a tener la máquina virtual? Como tantos puertos tenga la máquina anfitriona. Si mi PC tiene 6 puertos USB, la máquina virtual también va a tener 6 puertos USB usables. Si yo conecto un pendrive, ¿cierto?, al equipo anfitrión, ese pendrive también va a ser leído por la máquina virtual. ¿Ya? Por la máquina virtual. Pregunta. USB 1.1, USB 2.0. Lo vamos a dejar como 1.1, porque aquí la velocidad no nos afecta. Ya no nos afecta. De hecho, lo dejamos estándar. Estándar. Ya. Siempre adopta el hardware de la máquina anfitriona. Eso es importante. Se adapta.
estaríamos listos con la configuración básica. Si nosotros quisiéramos cambiar la RAM más adelante y darle más memoria RAM, ¿cierto? El procedimiento sería que la máquina estuviese apagada, iría a configuración, ¿cierto? Y en la pestaña sistema le subiría el tamaño de la RAM, ¿cierto? En caso que quisiera darle el doble de RAM. Más adelante. ¿Sí? Pero por el momento 512 MB. Esa es la instalación básica. Ahora, ya que estamos listos con ¿cierto? Con el hardware de la máquina virtual, la vamos a iniciar para empezar a hacer la instalación básica. ¿Ya? También ir paso a paso con lo que vamos a instalar. ¿Ya? Entonces pinchamos en la máquina virtual, le decimos iniciar, botón verde, y va a arrancar. En ese momento, ¿cierto? Incluso dice presione el botón F12 si quiero entrar al modo de buteo, y arranca la máquina por primera vez. No se vayan adelantando, vamos a hacerlo paso a paso para que vamos al mismo tiempo. Paso a paso. Un detalle importante, jóvenes, esto es para que lo sepan de antemano. Cuando ustedes levantan la máquina virtual, ¿cierto? Se levanta, en la pestaña izquierda hay unos botones, ¿cierto? La X donde yo pudiese cerrar la máquina virtual, o en este caso ustedes la X que les va a aparecer aquí a la derecha. Pero fíjense en lo siguiente, este detalle. Ahí. Pénchenlo ahí. Cierren la X de la máquina virtual y tienen hasta ahí. No de la máquina virtual, de afuera. De la ventana. Eso. Ahí. Hasta ahí llegan ahí. Tengan cuidado con esta opción. Miren, hay una que dice apagar la máquina, ¿cierto? Apagar la máquina y sale un símbolo de rayo. ¿Qué significa ese símbolo de rayo? Que usted la apaga pero de mala forma. Técnicamente lo que está haciendo ahí es sacarle el cable de electricidad a un PC. ¿Qué pasa si le saco el cable de electricidad a un PC funcionando? ¿Se puede dañar el sistema operativo? Sí, porque se apaga de mala forma. Entonces, la máquina virtual hay que apagarla de forma correcta cuando esté instalada, igual como apago mi PC con el botón apagar, ¿cierto? Por eso, claro, eviten usar esta opción apagar, porque lo más probable es que después cuando quieran encenderla nuevamente, les va a decir que tiene error de archivo, que da un archivo de inicio corrupto, ¿ya? Yo creo que a usted no le gusta desenchufar y apagar a la mala, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Ya, entonces, ese es el detalle que les recomiendo, ¿ya? Ese es lo que les recomiendo. Ya, continuemos. Aparece el menú de instalación básica de Windows 7, sistema operativo. Lo que vamos a cambiar simplemente va a ser el formato de hora y moneda a Español Chile. Español Chile, el resto lo vamos a dejar por defecto en esta instalación de Windows 7. Español Chile, siguiente. Ya, vamos a ir a instalar ahora. Español Chile, instalar ahora, y nos va a aparecer, ¿cierto?, el asistente de instalación de disco duro. Ahí vamos a entrar a una opción avanzada. Ya. Les va a preguntar por el acuerdo de licencia. Nosotros estamos instalando la versión de Windows 7 Ultimate, 32 bits, la arquitectura 32 bits. Acepto término de licencia. Este software está licenciado por el convenio Microsoft Linux Spark estudiantil, que ustedes también lo pueden utilizar más adelante. Ya. Nos vamos siguiente y nos vamos a instalación personalizada avanzada. Siempre ustedes como técnico nunca utilicen las instalaciones por defecto, siempre háganla avanzada. Y así optimizan mejor el rendimiento, la instalación y los parámetros que tenga el sistema operativo. Entonces, personalizada avanzada, de ahí me aparece que tengo el disco 0, que fue el disco que creamos nosotros, y que tiene el tamaño de 20 GB. Ahí se van a ir a opciones de unidad. Vamos a ocupar todo el tamaño posible. Ya, opciones de unidad. Y le abre un panel con varias herramientas. Entonces la que van a pinchar ahí, la que dice nuevo, ¿ya? Y les dice el tamaño en megabytes que tiene ese disco duro. Les va a salir aproximadamente 20.480 megabytes, ¿cierto? No da más. Entonces, si yo trato de pinchar, es el tamaño total. La instalación la vamos a ocupar en el disco completo, por eso la estamos ocupando en esta forma.
Si usted no lo hizo así, lo hizo con el asistente por defecto, no le va a ocupar todo el disco duro. Le va a reservar una partición, ¿cierto?, diferente. Va a desperdiciar parte del disco duro. ¿Ya? Aplicar. Ya ahí les va a decir, jóvenes, que nos quedó disponible 19,9 GB y quedaron reservados, dice, 100 MB. ¿Qué es lo que se guardan en esos 100 MB? De ahí, recuerden que los discos duros no están nunca en blanco, aunque no tenga nada. Ese espacio que está ahí se llama MBR, Master Boot Record. ¿Qué información guarda en ese espacio el disco duro? La información propia del disco duro. Por ejemplo, qué velocidad tiene en revoluciones por minuto, qué tamaño tengo disponible, qué marca soy, cuántas veces me han dado formato, etc. Toda la información del disco duro se guarda en ese espacio. Entre más veces lo formateo un disco duro, ¿qué pasa con este espacio? Se va cada vez incrementando. ¿Y qué pasa con el espacio disponible? Se va decrementando. Por eso no se extrañe que después de un formato ya no va a tener 19.9, va a tener 19,8, 18, 17 y cada vez menos espacio disponible. Cuando hagamos la información en el BIOS, eso es lo que lee Es lo que lee el MBR, claro. Si a usted se le daña ese espacio en disco duro, el MBR, lo más probable es que su dispositivo de almacenamiento quede dañado. ¿Qué pasa cuando ustedes sacan un pendrive de mala forma? ¿El pendrive se quemó, se dañó físicamente o se dañó el MBR? Lo que se daña es el MBR. Esa tabla. Si yo saco el pendrive, no alcanzó a cerrar la información de ese sector de disco duro o de pendrive. Por lo tanto, cuando yo quiero ponerlo nuevamente, no lo lee, es cierto, ilegible. Es porque perdió la información propia del disco duro. No es que físicamente no está malo, lógicamente está malo. ¿Se puede reparar? No. Eso no se puede. Por eso es importante. En este caso, si ustedes lo pagan a la mala y se daña su disco duro, ¿qué se daña? Ese sector. Y el espacio reservado se puede, como, digamos, poner a nivel de fábrica. Se puede, pero el disco viene utilizado. Le hace un borrado mediante hardware. Por eso, más veces doy formato, menos espacio disponible tengo. Porque el formato tiene que registrarse en algún lado. El disco tiene que saber que fue formateado, por qué fue formateado, cuándo lo formateé, etc. ¿Ya? Nunca se pierde la información. Siempre los discos tienen algo guardado. Por eso no hablamos de un disco virgen. Un disco tiene información. ¿Ya? Y esa zona se llama MBR. En este caso ya está creada como una mini partición. Hagamos la instalación. ¿Ya? Siguiente, en la partición 2 que quedó, en la de 19,9 GB. Siguiente, y ahora va a comenzar el proceso normal de instalación. Ahí lo vamos a dejar unos minutos.